caso de América Latina es así. Detrás del nombre de cada país se esconden leyendas indígenas, conquistas sangrientas, decisiones políticas muy importantes e incluso errores y malentendidos bastante curiosos que te hacen aprender más de cada territorio. Hoy vamos a explorar cada uno de ellos. Vamos a viajar por toda Latinoamérica a través de sus nombres. Argentina. El nombre Argentina proviene de un error. Cuando los exploradores españoles llegaron a la región en el siglo XVI, vieron un río imponente y al ver que era tan grande y arrastraba tantos sedimentos, creyeron que sería rico en plata. No lo era, y tampoco era un río, era un estuario, pero lo llamaron así, Río de la Plata. En mapas de ese mismo siglo, el territorio ya aparece bajo el nombre de Terra Argentea, y en algunos poemas de la época se comienza a usar el bonito adjetivo argentino, en el sentido de plateado, porque viene del latín argentum, que precisamente significa plata. Mucha plata no había, pero Argentina tiene uno de los nombres más elegantes y poéticos de toda Latinoamérica, aunque el nombre oficial del país es República Argentina. Bolivia. Se llama así en homenaje a Simón Bolívar, uno de los principales líderes de la independencia de Sudamérica en el siglo XIX. Luchó especialmente para liberar a las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador. De hecho, quiso unir estos tres territorios en uno solo, la llamada Gran Colombia, pero fracasó. Siento el spoiler. Aunque Bolívar no liberó Bolivia, adoptar este nombre tan simbólico hizo que el país no desapareciese, como estaba a punto de ocurrir, absorbido seguramente por Perú o por las provincias del Río de la Plata, la futura Argentina. El nombre le dio al país una identidad y un prestigio internacional que antes no tenía. Brasil. El país carioca debe su nombre a un árbol. Cuando los portugueses llegaron en el siglo XVI, encontraron un árbol muy curioso cuya madera, al cortarse, era de un color rojizo muy vivo. Al procesarla, producía un tinte que ellos mismos, muy listos, aprovecharían para teñir telas de lujo en Europa y hacerse ricos. Lo llamaron pau-brasil, que en portugués quiere decir madera como una brasa. Y a su vez ese árbol dio nombre a todo el país, el más grande de toda Latinoamérica. Por cierto, lo de carioca no viene de los europeos, es 100% indígena, del tupí. Cara y oca, con K, significa casa del hombre blanco, que es como los pueblos originarios llamaban a los primeros asentamientos portugueses. Chile. El origen del nombre del país chileno no está muy claro, pero eso lo hace aún más interesante. Una teoría apunta a la palabra quechua chili, que significa frío, o sea que para los incas que hablaban esa lengua, aquellos parajes eran las tierras frías o nevadas. Para los aymara, indígenas del norte, significaba el lugar donde se acaba la tierra, muy apropiado viendo el mapa. Y la tercera teoría, mi favorita, es que el país toma su nombre del trile, una ave chilena similar al tordo que, efectivamente, y para mi sorpresa, tiene un canto que parece decir Chile, Chile. Colombia. Se llama así en homenaje a Cristóbal Colón. Fíjate la ironía. Simón Bolívar, que, como te decía, ayudó a liberar el país, odiaba la colonización. Y sin embargo, el país acabó llamándose como el símbolo máximo de la conquista. Pero es que Colombia, aunque quería independizarse, estaba liderada por criollos, o sea, descendientes de europeos nacidos en América, que se sentían orgullosos de su herencia colonial. El virreinato de Nueva Granada, que era como se llamaban antes, ya era un territorio muy importante dentro del Imperio Español. Por eso, al separarse de la Gran Colombia, pudieron quedarse con el simbólico nombre de Colombia, sin que nadie le llevase demasiado la contraria. Costa Rica. El país de los ticos también debe su nombre a
entusiasmo. Precisamente Cristóbal Colón desembarcó en las costas de este bello territorio en 1502 durante su cuarto viaje. Permaneció 17 días con los indígenas y se quedó maravillado al ver su joyería y objetos de oro, por lo que creyó haber llegado a una Costa Rica. Sin embargo, este área nunca tuvo grandes yacimientos de oro como otros lugares del continente. Su gozo en un pozo. Aunque Costa Rica sí que es rica en mil cosas, posee el 5% de toda la biodiversidad mundial. Una cuarta parte del país son parques naturales y reservas, y suele estar en el top de países más felices y longevos del mundo. Casi nada. Cuba. El nombre Cuba proviene de los taínos, el grupo indígena principal que habitaba el Caribe antes de la llegada de los españoles. Fueron diezmados sobre todo por las enfermedades europeas, como la gripe o la viruela, para las que no tenían defensas naturales. Pero no desaparecieron del todo. Muchos se mezclaron con los europeos, otros con esclavos africanos, y sobrevivieron, entre otras cosas, sus palabras. Muchas palabras hermosas que usamos a diario, como hamaca, canoa, huracán, tabaco o maíz, son de origen taíno. Y también Cuba, que según se cree puede provenir de palabras como Cubao o Coabana, que significarían gran lugar o donde la tierra fértil abunda. Ecuador. Seguro que sabes que se llama así porque el Ecuador, la línea que separa los dos hemisferios, pasa justamente por allí. Ahí está un bonito monumento al Ecuador, construido precisamente sobre la línea. Pero la línea también pasa por otros países de Sudamérica. ¿Por qué elegirían concretamente ellos ese nombre? Pues para no pelearse con nadie. Antes se llamaban Real Audiencia de Quito y luego formaron parte de la Gran Colombia. Al independizarse no podían llamarse simplemente Quito, porque dentro del país, ciudades como Guayaquil o Cuenca tenían mucha rivalidad con esta gran ciudad. Tampoco querían rendir culto a más líderes, como había hecho Bolivia con Bolívar, ni seguirle la corriente al relato europeo, como había hecho Colombia. Así que, para no discutir demasiado, adoptaron el nombre de una línea recta. Más neutral imposible. El Salvador. Se llama así en honor a la villa de San Salvador, que Pedro de Alvarado, el conquistador español, fundó en 1525 en honor a la figura de Jesucristo, conocido dentro del cristianismo como el Salvador del mundo. Unos 20 años antes, Leonardo da Vinci había pintado el cuadro Salvator Mundi, que muestra esa misma idea. Jesús como el redentor absoluto de la humanidad, sujetando el mundo en su mano izquierda como símbolo de su dominio universal y levantando la derecha en señal de bendición. Por cierto que hace unos años se vendió por 450 millones de dólares, un precio de récord, y luego desapareció, pero eso es otro tema. El caso es que el cristianismo arraigó muy hondo en el país, igual que se ve en el cuadro, primero por dominación, a la fuerza, y luego por tradición, a base de bendiciones. El Salvador es uno de los países más cristianos de toda América Latina, tanto que lo llevan integrado en su nombre. Guatemala toma su nombre de una palabra náhuatl, Cuauhtlemaclan. Ahora te diré lo que significa, pero ¿no te parece raro? ¿Por qué un nombre náhuatl si Guatemala es el corazón de la civilización maya? Allí estaban las ciudades más poderosas, como Tikal, El Mirador, Quiriguá, y allí inventaron los jeroglíficos e hicieron avances astronómicos sorprendentes, como su famoso calendario. Pero cuando los españoles llegaron al actual Guatemala, no lo hicieron solos. Vinieron acompañados de grupos indígenas aliados procedentes del centro de México, que habían sido sometidos por los mexicas y se aliaron con los españoles para derrotarlos. Eran hablantes de náhuatl. Cuando llegaron más al sur, les dijeron en su idioma a los españoles con los que iban que ese territorio era Cuauhtlemaclan, es decir, lugar de muchos árboles o tierras boscosas. Los españoles
españoles entendieron Guatemala y así se quedó. Honduras. Honduras debe su nombre a un pequeño sustito a bordo de un barco. Según algunos historiadores, los primeros navegantes españoles que llegaron a sus costas las encontraron muy peligrosas porque eran demasiado profundas. Para los marinos del siglo XVI, lo mejor era encontrarse con costas que no fueran muy abruptas para poder echar el ancla cómodamente y para que explorar no fuese tan arriesgado que un pequeño temporal te enviara directamente al fondo del mar. Por eso cuando dejaron esas aguas de esa profundidad tan aparentemente vertiginosa, se dice que exclamaron: «Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras». México. Según la leyenda, el dios Huitzilopochtli guió a un pequeño pueblo náhuatl desde su mítica tierra de Aztlán hacia el lugar en el que fundarían su nueva ciudad. Tras años buscando la señal prometida, un águila real posada sobre un nopal devorando una serpiente, la encontraron en un pequeño islote del lago Texcoco y allí, hacia 1325, fundaron Tenochtitlán, futura capital de su imperio. Huitzilopochtli también era conocido como Meshi o Mexitli, por lo tanto, sus seguidores se llamaron mexicas, y ese lugar también fue conocido como México, la futura Ciudad de México. Otros dicen que el nombre proviene de tres vocablos del náhuatl: Metzli, luna; Xictli, ombligo; y Co, lugar, significaría lugar en el ombligo de la luna. Y es que Tenochtitlán, en todo su esplendor, debió de sentirse como si fuera el centro del universo. Y con el paso de los siglos, la ciudad daría nombre a todo el país de México. Nicaragua. Hay dos teorías posibles para el nombre Nicaragua. Una es que hace referencia a un poderoso cacique que gobernaba la zona antes de la llegada de los españoles. Se llamaba Macuilmiquistli, que en náhuatl quiere decir 5 muertes, pero como era el rey de los pueblos niquiranos o nicaraos, ha pasado a la historia como Nicarao. Otra teoría dice que cuando llegaron los españoles al territorio, lo hicieron, como en el caso de Guatemala, acompañados de intérpretes del náhuatl procedentes de México, que los aborígenes miraron con mucho recelo porque, claro, no eran de los suyos. Al preguntar cómo se llamaba el lugar, les dijeron Nic Anahuac, algo así como «hasta aquí llegan los náhuatl». No era el nombre del territorio, sino una advertencia, algo así como «ni se os ocurra pasar o vamos a tener problemas». Los españoles no lo entendieron y el resto es historia. El nombre Nicaragua se quedó para siempre. Panamá. Se han barajado 3 hipótesis para el origen de su nombre. Se dice que podría provenir de un árbol, el Sterculia apetala, muy abundante allí, alrededor del cual se congregaban los nativos. También podría significar lugar de muchas mariposas. Y es cierto que Panamá es uno de los lugares con mayor diversidad de mariposas del mundo. Pero la única teoría con respaldo histórico tiene que ver con el océano. En varios textos españoles del siglo XVI se habla de un poblado indígena llamado Panamá en la costa del Pacífico, cerca de la actual ciudad de Panamá, cuyo nombre significaba abundancia de peces. Varias crónicas de la época describen mercados llenos de pescado y comunidades indígenas enteras viviendo de los frutos del mar. Paraguay. Para muchos, el nombre Paraguay proviene de los Payaguá, una tribu nómada y cazadora que dominaba con sus canoas el río Paraguay y eran muy temidos por los guaraníes, incluso por los españoles cuando llegaron. Para muchos cronistas, el río llevaba su nombre porque ellos lo controlaban. Era Payaguay, el río de los Payaguás. En guaraní, una Y al final de una palabra significa agua o río. Por eso otra versión, la que se enseña en las escuelas, sugiere que el nombre viene de para, que significa en este idioma manchado o veteado, gua, lugar, e Y,
del barro y acaban teniendo un color bastante oscuro. Fíjate qué diferencia con el río Paraná en el punto donde confluyen. Espectacular. Y este bello río de color café dio nombre a todo un país. Perú. Curiosamente, el nombre Perú no se originó en Perú, sino bastante más al norte, en Panamá. Cuando los exploradores españoles estaban en este territorio, oyeron hablar a los locales de unos hombres temibles que amenazaban las costas panameñas. Les declaraban la guerra día sí y día también, y les tenían tanto miedo que ya no se atrevían ni siquiera a salir a pescar. Eran de un pequeño lugar llamado Virú, o quizás su jefe se llamaba Virú, no se sabe. El caso es que los españoles entendieron que al sur debía de haber un territorio muy grande, rico y poderoso, llamado Pirú. Cambiaron la P por la P y empezaron a usar ese nombre para todo lo que quedaba más al sur. Aunque los incas del Perú no tenían nada que ver con esos misteriosos hombres en canoa que hostigaban a los pobres panameños, al menos que yo sepa. Puerto Rico. El nombre Puerto Rico viene de un intercambio bastante curioso. Cuando Cristóbal Colón llegó en 1493, llamó a la isla San Juan Bautista, y en la Gran Bahía, donde hoy se encuentra la capital, construyeron un puerto muy importante estratégicamente. Por él pasaban todos los galeones entre España y América, y allí se controlaban un montón de recursos: oro y plata, azúcar, jengibre, tabaco y también mercancías europeas que luego se enviaban a otras islas: vino, aceite de oliva, herramientas, armas, objetos religiosos. Por eso era un puerto rico. Con el tiempo los nombres se invirtieron. El puerto pasó a llamarse San Juan y la isla entera Puerto Rico. Por cierto que antes de la conquista los taínos la conocían como Borinquen o Boriquén, que significaba la tierra del señor valiente, y es de donde viene la palabra boricua, que se usa hoy en día para designar a los puertorriqueños. Boricua. República Dominicana. Su nombre proviene de Santo Domingo, que fue la primera ciudad europea erigida en América, con un trazado cuadriculado casi perfecto. Esta a su vez se llamó así por Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden Dominica. Durante la colonia, los frailes dominicos tuvieron una influencia enorme. No solamente evangelizaron, que esto te puede gustar o no, sino que fueron los primeros en denunciar públicamente los abusos contra los indígenas, la violencia, los trabajos forzados, el sistema de encomiendas. Esto derivaría al final en las leyes de Burgos, que en 1512 por fin abolirían la esclavitud indígena. En un descuido, el lado oeste de la isla fue colonizado por los franceses, dando lugar a la colonia de Saint-Domingue. Allí estalló una revolución de agárrate y no te menees. Los esclavos africanos y los llamados negros libres derrotaron al ejército enviado por Napoleón y en 1804 declararon el Estado independiente de Haití. La independencia dominicana tuvo lugar en 1844, tras una guerra, no contra la corona española, que ya no gobernaba allí, sino contra Haití, que llevaba más de 20 años controlando toda la isla. Tras el conflicto, las élites criollas eligieron el nombre República Dominicana para marcar diferencias con Haití y reflejar claramente su identidad como país, lengua española, cristianismo y el recuerdo a los valores morales de Santo Domingo. El merengue y la bachata vendrían después. Uruguay. El nombre Uruguay viene del guaraní, y ya sabemos que en esta lengua una Y al final de una palabra significa río, como en el caso de Paraguay. Así que no tiene nada que ver con lo que decía Homer Simpson. Todo el territorio se llama igual que el río del mismo nombre, que recorre el oeste del país y forma una frontera natural con Argentina. Parece ser que en este río abundan los urús, unas aves parecidas a las codornices que caminan y hacen sus nidos en el suelo. Su canto parece decir urú, 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 urú. Otros dicen que no es
es el río de los urus, sino de los caracoles. En guaraní, Uruguá significa caracol, y los indígenas, al ponerle este nombre, se referían probablemente al Asolene megastoma, un molusco de río que utilizaban tanto para comer como en sus ceremonias religiosas y funerarias. Venezuela. El nombre Venezuela quiere decir pequeña Venecia y viene, de nuevo, de los europeos. Cuando Cristóbal Colón llegó al Golfo de Paria en 1498, se quedó absolutamente impresionado por su belleza y exuberancia, tanto que creyó haber descubierto el paraíso terrenal, el jardín del Edén en la tierra, una idea que aún circulaba en la mentalidad medieval. Un año después, otra expedición llegó más arriba, al golfo que da entrada al lago Maracaibo. Allí, Américo Vespucio vio casas indígenas sobre pilotes, construidas sobre el agua, los famosos palafitos, y dijo que le recordaban a una Venecia pequeña, o Venecchiola, utilizando un diminutivo italiano. Quizá se vino un poco arriba. Por cierto que este explorador florentino, Américo Vespucio, fue el primero que afirmó claramente que esas tierras a las que habían llegado en esos años no eran Asia, sino un nuevo mundo, nuevo para Europa, claro. Lo explicó en varias cartas que fueron muy difundidas en el viejo continente. Y en 1507, un cartógrafo alemán, Martin Falsi-Müller, publicó un mapa y propuso llamar al nuevo continente América, en honor a Américo Vespucio. Por eso hoy se llama así. Y es que detrás de cada nombre casi siempre hay una historia.